Quienes nacimos en Costa Rica tenemos oficialmente una bandera tricolor, una flor nacional, nos guste o no, una selección de fútbol, y desde 1821 se determinó que el país tendría también una religión oficial, la Católica Apostólica Romana. Juráis a Dios y prometéis a la patria observar... Esta hace que el presidente jure a Dios que un porcentaje del presupuesto nacional se destina al mantenimiento de la Iglesia Católica y que en las escuelas y colegios públicos se enseñe este culto. Ahora tomó fuerza un proyecto para un Estado laico, o sea, un Estado neutral en materia de religión. Lo que se propone es cambiar un par de artículos de la Constitución política. Primero, el artículo 75, que actualmente habla que el Estado tiene una religión oficial. Con la reforma diría así: toda persona es libre de adoptar y profesar una religión que sea respetuosa de los derechos humanos, o bien de no adoptar ninguna. El Estado será neutral en materia religiosa, pero garantizará el ejercicio de esta libertad. El otro artículo que sería reformado sería el 194, que en estos momentos explica el juramento que deben hacer los presidentes. Este segundo cambio implicaría ya no jurar a Dios, sino solo a la patria. Aquí en 7 días vamos a escuchar cuáles son los principales argumentos de quienes consideran que el Estado ya no tiene que tener una religión oficial. Y también vamos a escuchar a quienes están en contra de esta reforma. Para este reportaje consultamos a la Iglesia Católica, a la Evangélica, a la Universidad, a los diputados, a gente dedicada a la protección de derechos humanos, y también hablamos con ateos. Empecemos analizando los 3 principales argumentos con los cuales se impulsa este proyecto. Quienes creen que se necesita un Estado laico dicen que aquí en Costa Rica hay discriminación religiosa. El Estado costarricense contribuye al mantenimiento de las iglesias católicas. Según la Contraloría, solo en transferencias la Iglesia Católica recibió 300 millones de colones, esto desde el 2007 a la fecha. Esto no ocurre con los demás cultos. Esta es la iglesia del Dios viviente en San Felipe de Alajuelita. Aquí hay un comedor donde decenas de vecinos, principalmente niños, reciben un almuerzo. No importa si son católicos o no. Antes se les daba comida todos los días, pero ahora solo los jueves y viernes. La razón es la falta de dinero. Este comedor está abierto exclusivamente para toda la comunidad. No implica ni su nacionalidad, ni tampoco su credo religioso, ni nada. Está abierto para todo aquel que lo necesite. Lo que es ayuda en cuanto a recursos, tanto del gobierno o de cualquier otra organización, realmente sería una gran ayuda. Jóvenes, serían tan amables, por favor, de levantarme la mano los muchachos que no son católicos. Por favor, levánteme bien la mano, por favor. 1, muy bien. 2, 3, ok. 4, 5, 6. Esta es una clase de religión en el Colegio Samuel Sáenz, en Heredia. Los profesores, profesoras, maestras, maestros de religión son pagados por el Estado. Pagados por el Estado, pero contratados a dedo por la Conferencia Episcopal. Los estudiantes no católicos de esta clase no pueden salir durante las lecciones religiosas. Para ellos esto ha sido así desde su época de escuela. No me dejaban salir, entonces yo me quedaba en el aula escuchando a mis profesores y hacía lo que todos los demás hacían, aunque no recibía. ¿Ahora te dan la oportunidad de salir? No. Lo que diferencia El profesor insiste en que aunque la religión que se imparte es la católica, esta materia ayuda a dar valores que son aprovechados independientemente de si es seguidor de este culto o no. Eso significa que podemos integrar a todos los jóvenes dentro de nuestra misma clase. Por ejemplo, un tema como el que hoy retomamos de sexualidad humana no es un tema que es interesante solo para muchachos que son católicos, sino que es interesante para todos. Uno aprende muchas cosas. ¿Cómo qué? Como los valores, el derecho a la familia, la sexualidad, cosas así.
El segundo gran argumento para impulsar el proyecto es que no toda la población es católica. El Instituto de Estudios Sociales para la Población, IDESPO, de la Universidad Nacional, dijo que en 1995 el porcentaje de católicos en el área metropolitana era de 85%, mientras que 6 años después era del 70%. El restante 30% incluiría desde evangélicos como grupo mayoritario hasta budistas y ateos. El Estado no es una persona. Decidir por una religión no es una actitud del Estado. El Estado está conformado por muchas personas, con muchas religiones o sin religiones también del caso, y obligar a que este grupo de personas trabaje bajo el nombre de una religión dada, en ese caso catolicismo, es una agresión. ¿Qué pasa si eventualmente dentro de 10, 15, 20 años ya no sean los católicos, las católicas, la mayoría en este país? El tercer gran argumento es que están desapareciendo los estados confesionales. La tendencia mundial es hacia los estados laicos, es decir, estados sin religión oficial. En la época de la civilización egipcia, hace más de 4000 años, se creía que el faraón era un dios. En la Edad Media se decía que el rey era designado por el cielo, y en esa relación se basaba su poder, no en la decisión de los gobernados de elegir o no a un líder. La única justificación de la monarquía como sistema era el mandato divino del monarca para controlar a la población que tenía a su cargo. Hoy en día, salvo en algunos casos muy contados, entre los cuales destacan países como Inglaterra y los estados musulmanes, en el mundo predominan los estados laicos. Ya escuchamos los principales argumentos de quienes impulsan un proyecto para el cambio. Ahora escuchemos los planteamientos de quienes atacan el plan. Primer argumento: hay un fin oculto. Los proponentes se escudan de la verdadera realidad y de la verdadera pretensión que tienen, y es validar sus luchas en favor del aborto, del matrimonio entre personas del mismo sexo y de la adopción de niños por parte de parejas gay. El artículo 75 de alguna forma les limitaría esos alcances y esas luchas. La misma iglesia evangélica, la cual muchos creerían que es una gran ganadora con el planteamiento laico, también está en contra del proyecto. No busca realmente proteger a las iglesias o a los grupos religiosos no católicos, sino que se está usando el tema religioso para quitar el artículo 75 propiamente, donde habla de la moral universal y las buenas costumbres, para que se abran puertas para que en el país ingresen otros temas. Quienes se oponen al proyecto dicen que el deterioro de valores se vería desde el primer momento en que el presidente deje de jurar ante Dios. En este caso lo que se quiere es eliminar eso, eliminar el compromiso, muy bonito. Yo me comprometo, pero después si quiero, hago lo que quiero porque no voy a cumplir lo que prometí. Entonces cumplo solamente lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque sabemos que si se promete ante Dios se tiene que cumplir. Y en este momento lo que quieren hacer es totalmente lo contrario. Otro gran argumento es que el proyecto atenta contra los derechos humanos. Los que adversan la reforma dicen que ese fue el inicio de algunos estados que resultaron nefastos para sus ciudadanos y el mundo. Cuando no hay una expresión clara de fe, y no hay valores de fe, y no hay una moral universal, la moral la construye el gobernador o el legislador de turno. La verdad la hace él se convierte en un dios. El mismo Hitler se llamaba el Kaiser es Dios. Este proyecto más bien viola derechos humanos. ¿Y cuáles derechos humanos viola? El primer derecho humano que viola es el derecho de un pueblo a tener su religión y conservarla. Derecho que está protegido en el artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, los diputados no tienen ninguna injerencia ni ninguna facultad para venir y quitarle ese derecho al pueblo. Tercer argumento para atacar el proyecto: no es necesario un cambio porque en Costa Rica no hay discriminación religiosa. Hay libertad de cultos. Por ejemplo, ellos dicen, ¿por qué un pastor adventista o bautista no puede dar clase en los colegios? Que la den. Nada más que tiene que haber como 20 pastores, porque 5 de un credo, de un grupo religioso, y
Nosotros no estamos en contra de eso, nunca nos hemos cerrado a eso. Ellos están ingresando, los grupos no católicos, a los hospitales. Es decir, se pueden abrir más espacios, estamos de acuerdo. Un polémico proyecto y dos posiciones completamente antagónicas auguran un largo debate que ya está agitando a la sociedad costarricense.